Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, como siempre, ¿verdad? La clase pasada, el día de ayer, hablamos acerca de la jerarquía normativa en el país, platicamos de que la cúspide de esta jerarquía normativa lo ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos, les expliqué más o menos qué era la Constitución, hablamos acerca del segundo lugar, que son los tratados internacionales, del tercero, que son las leyes federales, y hoy vamos a continuar con esta pirámide de Kelsen que hemos estado formando a partir de la jerarquía normativa. El cuarto lugar de la jerarquía normativa en México, es decir, después de las leyes federales, lo ocupan las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas se le denominan de esa manera porque regulan la organización y funcionamiento de determinados órganos del Estado que son imprescindibles para que el propio Estado pueda cumplir sus funciones. Esos órganos son necesarios para el Estado para que éste pueda realizar sus fines. Les decía yo que de alguna manera va a regular la organización, va a regular el funcionamiento de estos órganos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la ley orgánica de la Secretaría de Educación Pública. Esta ley organiza y describe todo el funcionamiento que tiene la SEP, los integrantes de la SEP, cada cuánto duran en su cargo, cómo se eligen, etcétera, etcétera. También existen, por ejemplo, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del SAT, por ejemplo. En fin, hay muchas leyes orgánicas y de eso se ocupan. El quinto lugar lo ocupan los decretos, chicos. Los decretos son muy confundidos a veces con las leyes federales, pero no tienen nada que ver, aunque a veces el término se utiliza indistintamente. La verdad es que un decreto y una ley federal pues sí guardan mucha diferencia. Por ejemplo, un decreto no es de aplicación general, es decir, no es aplicable para toda la federación, es aplicable durante un tiempo, durante un espacio, y generalmente es pasajero o se emiten por casos de urgencia o por casos necesarios. Los decretos son emitidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la República, pero tienen que tener aprobación del Congreso de la Unión, ¿verdad? Un ejemplo de decreto sería la normatividad que se ha emitido para tratar la pandemia del COVID. Para que se traten pandemias como por ejemplo el COVID o la influencia H1N1 que tuvimos hace tiempo, pues es necesario emitir decretos de tratamiento de esas pandemias. Esos decretos son temporales, están por un tiempo determinado para ciertas personas, etcétera. También, como por ejemplo cuando el presidente se le emite un permiso para salir fuera del país, se hace un decreto. Cuando se trata de proteger especies animales que vienen al país de manera estacionaria, es decir, solamente por estaciones, también se hace un decreto, ¿verdad? Los decretos necesariamente tienen que estar firmados por el secretario de Gobernación para que sean válidos. Recordemos que en el sexenio pasado teníamos un secretario de Gobernación que se llamaba Osorio Chong. Hoy en día la verdad no recuerdo el nombre del secretario de Gobernación, pero todos los sexenios hay un secretario de Gobernación que es como la mano derecha del presidente de la República, ¿verdad? Bueno, ya vimos el cuarto y quinto lugar de la cúspide. Nos vamos con el sexto lugar, que son los reglamentos. Los reglamentos, chicos, también son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea estatal, municipal, federal, y estos reglamentos existen para describir las leyes federales que ya tenemos. Acordémonos que hay leyes federales que describen un artículo de la Constitución. Ahora los reglamentos van a describir, van a aumentar en mayor medida la descripción de las leyes federales. Un reglamento tiene la característica de ser heterónomo. ¿Por qué? Porque solamente existe si hay una ley federal que lo respalda o una ley que lo respalde, ¿verdad? Un reglamento no puede existir por sí solo, necesariamente tiene que haber una ley
detrás de ese reglamento. Si la ley sufre una reforma, el reglamento seguirá la misma suerte. Si la ley se deroga, es decir, se elimina, el reglamento seguirá la misma suerte. Y en el último lugar, el séptimo lugar, lo ocupan las normas jurídicas individualizadas. Las normas jurídicas individualizadas son aquellas normas que solamente son obligatorias para un determinado número específico de personas o bien solamente para una persona. Aunque son obligatorias y son emitidas por una autoridad, estas leyes no obligan a la sociedad en general, sino tienen específicamente el individuo o individuos a quienes obligan. Un ejemplo de las normas jurídicas individualizadas son los testamentos o las sentencias o los contratos. Un testamento, por ejemplo, solamente va a obligar a las partes de ese testamento. Un contrato no obliga a toda la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros celebramos un contrato de compra-venta, solo va a obligar a las personas que celebraron ese contrato. Una sentencia es lo mismo, ¿es obligatoria? Claro que es obligatoria. Si no la cumples hay una sanción, claro que hay una sanción si no la cumples. Sin embargo, la sentencia solo va a obligar a una o algunas personas específicamente determinadas. Por ejemplo, si a una persona lo condenan, por ejemplo, a pagar 70% de pensión alimenticia, ese 70% de pensión alimenticia que tiene que pagar no es obligatorio para todos los papás del mundo, solamente es obligatorio para esa persona a la cual lo sentenciaron a pagar esa cantidad. Entonces, ¿es obligatorio? Sí. ¿Hay una sanción si no se cumple? Sí, pero solamente va a obligar a una persona en específico y determinada jurídicamente, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos ya lo que tiene que ver con jerarquía normativa. Ya conocemos que la cúspide le ocupa la Constitución, le siguen los tratados internacionales, le siguen las leyes federales, le siguen las leyes orgánicas, le siguen los decretos, posteriormente están los reglamentos y finalmente las normas jurídicas individualizadas, ¿verdad? Con esto vamos a terminar de ver jerarquía normativa en México y ya vamos a empezar a ver los artículos constitucionales relativos al sistema educativo en el país, como es el artículo 3, 31, 24, etcétera, ¿no? Vamos a ver varios artículos de la Constitución, los vamos a ir analizando y finalmente veremos la Ley General de Educación, algunos acuerdos y con eso terminaremos lo concerniente, ¿verdad? A este parcial. Bueno chicos, ha sido un placer, cuídense mucho.